Vamos a orar en este momento, vamos a dar gracias al Señor. Ponga esto en las manos del Señor, que nos ayude nuestro Padre Celestial a este momento que vamos a tomar. Amado Padre, estamos reunidos, Señor, otra vez aquí, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, estar, Señor, con vida, Señor. Gracias, Padre, porque pones, Señor, la voluntad en nuestros corazones, Padre, para poder reunirnos y compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que estos momentos sean de grado, Padre mío, que podamos nosotros aprender, Señor, y podamos, lo más importante, poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado, mi Dios amado. Te pido, Señor, perdones nuestros pecados, mi Dios amado. Y te pido, Señor, que todo lo que hagamos en este momento sea, Señor, de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Guíanos, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantamos desde ahí y nos ponemos. Ok, vamos a preparar el momento. Porque ese lo canta, no es la pista. ¿Es de la pista? ¿Es de pista? Ah, pues de... Vamos a poner todo en orden. Aquí vamos a, en el nombre del Señor. Vamos a empezar a dar inicio a este momento maravilloso. Hermanos, no hay momento más lindo que adorar al que se merece ser adorado. Amén. Amén. Este momento es el momento que muchos no apoyan en el mundo, ¿verdad? Pero cuando nuestro Señor vino a morir por el pecado en la cruz del Calvario para que todo mundo tuviera vida, todo esto no lo conocemos. No tomamos nosotros un tiempo, un riesgo o un esfuerzo por servir al que nos sirve diariamente. Y lastimosamente el pueblo está frío de hoy en día, y cada vez que pasa un día, más frialdad entra a este mundo. Más difícil se pone porque el tiempo es más corto, los días son más cortos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la venida del Señor se apronta. Por eso cada segundo, cada instante, no hay tiempo para servir al Señor. Pero Él no deja de darnos el tiempo, Él no deja de darnos la vida, Él no deja de darnos salud, Él no deja de darnos sanidad en las enfermedades, Él no deja de llamarlos a través de su palabra, Él no deja de estar en nuestro corazón, haciéndolo palpitar a cada instante. Amén. Él siempre sigue siendo bueno. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a leer en el nombre del Señor la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a leer los versículos del 119:1 al versículo 7. Amén. Vamos a leer hasta el 8, al 7 vamos a leer. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice amén. Bienaventurados los de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Léase el resto, hermano. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué consejo nos está dando este salmo? Este salmo es de consejo. Este salmo nos ayuda a que busquemos del Señor. Este salmo nos ayuda a que solo en Cristo tenemos la bendición y que solo en Cristo tenemos esa vida abundantemente. Amén. Vamos a cantar con gozo, amados hermanos, esta alabanza. Este es un himno que se llama Pecador sin Esperanza. Vamos, cantemos con gozo. Desarrollemos esa garganta. Gloria a Dios.
coro es bien bonito, hermano. Cantemos con ese corazón dispuesto. Pecador sin esperanza, Jesucristo desde llama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé, si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, mas mil y paz le da. Gloria a Dios para siempre. Él nos da esa paz que necesitamos, hermanos. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. El poder al desmayado por los montes desviará. Encuentra en el desierto, en las noches dormirá. Si yo sé, si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, mas mil y paz le da. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre, Señor. Dios bendiga a todos los que van a estar viendo esta transmisión, porque es para gloria y honra y servir a nuestro Señor. Gloria a Dios. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está, al lugar seguro guía. En las pruebas gracia da. Si yo sé, si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, mas mil y paz le da. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, alabando al Cordero? Alabado sea su nombre. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Amén. Gloria al Señor. Hasta que llegue
porque sos tan bueno con nosotros, aún mi Dios. Aunque a veces nos portemos mal, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor, y no nos dejas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué maravillosa alabanza, hermanos. Así que vamos a empezar el momento maravilloso. Vamos a pasar a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. En el nombre del Señor. Pero antes quiero que nos demos cuenta que tenemos un propósito en este camino y tenemos un porqué de estar parados aquí en este momento. Sabemos bien que así como faltó nuestro Señor en un momento a causa del pecado en esta tierra, así faltaron también los apóstoles de nuestro Señor. Cada uno no murió porque quiso morir. Cada uno de ellos fue matado. Algunos que son mencionados como Moisés, como Daniel, de ellos no se habla que fueron matados, ¿verdad? De ellos se habla que fueron levantados por nuestro Señor Jesucristo al cielo. Pero por lo demás, los demás que anunciaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos murieron por una causa justa, así como nuestro Señor Jesucristo murió por su verdad. Amén. Así es que pongamos atención al mensaje de esta palabra. Vamos a tomar el versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, en el nombre del Señor. Abra su Biblia. Capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos a leer en el nombre del Señor. Y tomemos con toda reverencia este momento. Pongamos atención a la palabra, niños. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instéis a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor.
Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, creo que ya hemos compartido o hemos oído acerca de esta prédica, la palabra de Dios. ¿Ah? Sí. Así es que, amada familia, vamos a ir en este momento a pedirle a Dios que prepare nuestros corazones. Cierren sus ojos con toda reverencia y digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino y danos tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Estamos delante de ti, Señor, en este momento, dándote las gracias por el tiempo que tú nos has permitido. Rogamos a tu divina presencia, oh Padre Santo, que tú prepares cada corazón aquí presente y que tú, mi Dios, me des, Dios mío, la palabra con entendimiento para cada uno de mi familia aquí presente y de cada uno de mis hermanos. Bendícele, Señor. Toca sus corazones a través de tu palabra y prepárame a mí, mi Dios, que llevo este cargo, Señor, de compartir el mensaje de tu palabra. Y yo, mi Padre Celestial, no puedo hacer nada si tú no me das esta palabra, Señor. Mi vida depende 100% de ti. Y yo quiero, Padre, que tú hables, Señor, al pueblo, porque hay muchos que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Dame, Dios mío, el entendimiento y dame, Padre, la sabiduría para poder explicarla conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, prepara mi corazón, mi voz, mi garganta, mis labios. Pasa tizón encendido, Señor, para que esta palabra pueda yo explicarla con claridad. Todo yo lo pongo en tus manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice amén y amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Como hemos oído en la Escritura, este hombre ya sentía que su partida se aprontaba. Así como nuestro Señor Jesucristo presintió cuando el día se le iba a llegar de que iba a partir de este mundo, así también este siervo del Señor, del quien menciona la Escritura. ¿Saben quién es el que me está mencionándose en esta Escritura? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya era viejo de edad y él sentía que ya su día se le llegaba. Era un hombre con un mensaje extraordinario de parte de nuestro Señor Jesucristo, con un mensaje de Dios incomparable, y también algo bien importante que este hombre tenía en su mensaje, que todo lo que él hacía con el mensaje de Jesús era tan seguro para explicarlo con esa fe genuina que él tenía. Esa fe de ese hombre hacía también que le diera entendimiento del mensaje de los demás, de tal forma que en algún momento tuvo que encontrarse con Pedro, el apóstol Pedro, otro siervo del Señor, y que según lo que nos menciona la Sagrada Escritura, el apóstol Pedro estaba haciendo algo que a Dios no agradaba. En el momento que este hombre, Pablo, se encontró con él, tuvo en algún momento que reprenderlo. Amén. Así es que cuando nosotros, amados hermanos, no hacemos las cosas para el agrado del Señor, y alguien de los que tienen otro entendimiento, porque recuerde usted que cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, cuando nosotros ponemos atención a la palabra, cuando nosotros los apartamos, los preparamos para recibir el mensaje, algún entendimiento el Espíritu Santo nos da. Amén. Entonces nosotros podemos también recibir corrección de los demás, porque en este caso todos estamos para aprender. Pero el momento que hoy estamos tomando lo tenemos que tomar con celo, porque esto no es para agradar al mundo, esto es para quedar bien delante de Dios,
recuerde, hermanos, oiga bien lo importante lo que le voy a decir. Yo voy a dar cuenta de esto que estoy haciendo, y cada uno, oiga bien, de lo que predica en el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que debe de ser predicado tal como la Escritura manda que se predique el Evangelio. Porque segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra del Señor que es útil para enseñar, redarguir y corregir. Amén. Así es que, hermanos, la Biblia dice que el tal no predique como está escrito, sea anatema. De tal forma que el que le ponga será anatema, y el que le quite será también anatema. ¿Qué significa esto, amada familia? La palabra anatema significa maldito. Y si yo estoy presente aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo, yo tengo que predicarlo como la Escritura manda, no como yo quiera. Amén. Por eso es que el que se pone en el altar de Dios para predicar la sana doctrina, la palabra pura, sincera delante de Dios, debe también estar apartado del mundo para Cristo, y debe de estar en obediencia y en santidad delante de Dios. Aunque el mundo no se dé cuenta, el compromiso de cada siervo que predique el Evangelio, el compromiso no lo van a entender primeramente los carnales. Esto lo van a entender los espirituales, porque los que son espirituales también ellos reciben palabra inspirada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pues el apóstol Pablo en este versículo primero dice: te encarezco delante de Dios. ¿Saben a quién le estaba dando el apóstol Pablo este consejo? No. Bueno, este mensaje y este consejo y ¿cómo podemos decirle? Esta exhortación se la estaba dando a su hijo Timoteo, un hombre, un joven que sirvió bastante al apóstol Pablo, era discípulo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo sentía que su día se llegaba. Y la preocupación del apóstol Pablo era porque en los días postreros venía engaño a este mundo. Venía totalmente una doctrina que siempre estuvo al contra de la verdad, no solo en estos tiempos, sino también en aquellos tiempos. Alabado sea el Señor. De tal forma que la maldad y la falsa doctrina siempre han estado al contra de la verdad, y esto no lo entiende cualquiera. Esto lo entiende aquel que en verdad está en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Algo que quiera usted decir, hermano, de esto? Que no era hijo, sino que era discípulo. Bueno, lo que sabemos de la historia, que el apóstol Pablo lo quería tanto a este joven, que siempre el apóstol Pablo lo estaba aconsejando como si fuese su hijo. Amén. Tal vez no era pues su hijo de sangre, pero el apóstol Pablo lo tomaba como su hijo, porque el joven Timoteo era bien obediente al apóstol Pablo. Amén. Él lo aconsejaba mucho al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo qué tenía él que hacer en este camino. Así que por eso el apóstol Pablo tuvo a bien y en su entendimiento que el joven Timoteo podía continuar con la obra que el apóstol Pablo había empezado, porque ya su partida se acercaba. La preocupación total era del apóstol Pablo, que venía más engaño a este mundo, porque él sabía que había mucha gente que mentía con falacias, con palabras que no venían de Dios. La gente de hoy, ¿y cómo están las iglesias ahora? ¿Verdad? Unos pidiendo cosas a la fuerza, otros haciendo negocio en las iglesias, cuando Dios prohíbe los negocios en las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Dios prohíbe que se hagan ventas para la iglesia. En la iglesia debe de permanecer espiritualmente, porque el que levanta la iglesia se llama Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Por eso la iglesia debe estar preparada espiritualmente
para que haya exhortación en palabra, entendimiento en palabra, y que esto pueda también ayudar al mundo entero, porque el llamado es para las almas que no entienden de estas cosas. Por eso la palabra del Señor dice: acercaos a Dios. O sea, uno tiene que congregarse, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque del oír viene la fe, y la fe viene del oír palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le dijo Pablo, este es lo que le hizo saber al joven Timoteo. Le dijo así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. También en el reino de Dios vamos a ser juzgados. Allá vamos a ser llamados a la presencia de Dios todos. Allá vamos a entregar cuenta. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, de los que estamos predicando y de los que estamos oyendo, también los que estamos oyendo tenemos un compromiso con el Señor. De hoy en día, casi nadie quiere compromiso con el Señor. Casi nadie quiere aceptar que si no empieza una vida con el Señor, tampoco el Señor empezará una vida en él. La vida no la quitará nuestro Señor, porque nuestro Señor es amor. Dios no vino para quitar la vida, sino para dar la vida. Amén. Así que el que le quita la vida a cada uno ser humano, lo primero es el engaño del mundo, el pecado y la mentira que se le mete a través de los demonios por el mismo Satanás. Así como la gente se llena de engaño dentro de sí, porque no buscamos a Dios con el propósito de servirle, sino como pasatiempo tomamos la iglesia. Totalmente, hermanos, cuando tomamos la iglesia como pasatiempo, nunca vamos a entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir o lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. Vamos a seguir como el mundo si llegamos con esos pensamientos sin poner atención a la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar y la palabra dice: juzgará a los vivos y a los muertos. En el versículo 2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, redarguye, que avancemos, que caminemos, que actuemos, que continuemos con el mensaje de Dios, porque el apóstol Pablo ya no iba a estar, porque el apóstol Pablo fue alguien que nunca se quedaba acostado, nunca se quedaba dormido, nunca se quedaba, sino que este hombre estaba en oración, estaba en predicación, y él siempre estaba pensando que la palabra de Dios no fuera entorpecida con el engaño de este mundo. Este hombre siempre fue celoso con las cosas. Entonces dice: redarguye, reprende. Fíjense, reprende, le dijo al apóstol, al joven. Redarguye, reprende. Exhorta, dice. Exhorta. Nosotros debemos de recibir exhortación con la palabra. Le dijo: exhorta con toda paciencia y doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Con toda paciencia y doctrina, porque debemos de tener amor también para poder predicar, debemos de tener forma, debemos de tener el entendimiento celestial. No podemos hacer las cosas humanamente, porque si esto es de Dios tenemos que tomar también la posibilidad de poder hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Entonces en el versículo 3 continúa y le dice: porque vendrá tiempos, oiga bien, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, alabado sea el Señor, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alabado sea el nombre del Señor. Vendrá el momento que todos van a buscar, pero oiga bien esto: estos hombres que predican la palabra del Señor se van a terminar. Y cuando estos hombres se terminen, así como se terminaron los apóstoles que ya no predicaron más, ahora ¿quién lo va a hacer?
Entonces dice la Biblia que muchos van a buscar, porque entonces el aprieto de esta tierra y el pecado va a estar más alborotado. Van a haber hambres, la Biblia habla de hambres. Oigan bien esto, la Biblia habla de pestes. La Biblia habla de calamidad, de lo que viene al mundo. Y por eso Dios nos llama a que nos preparemos, que redargüemos, que exhortemos, que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque los momentos que se acercan no son fáciles. Y ya los estamos viviendo. ¿De qué cosa nos damos cuenta, amados hermanos? Allá en tal lugar, en Texas, un joven mató a sus hijos y mató a su esposa y se mató él. En otro lado, la gente está perdida, endrogada, haciendo cosas indebidas, igual matando a sus hijos. Las mujeres, las madres de los niños también matando a sus hijos. ¿Qué pasa con esa gente que no saben lo que hacen? Nadie tiene derecho a quitarle la vida, cuanto más a los niños, ni a una persona tiene derecho uno de quitarle la vida. La palabra de Dios dice que el que tiene derecho a quitarle la vida solo es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cualquiera que le quite la vida a otro y no se arrepienta, va a tener que pagar las consecuencias en el mismo infierno. Alabado sea el nombre del Señor. El que a espada mata, a espada muere. Bendito sea el Señor. Amén. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando decimos que somos de Dios y el amor de nosotros no lo hacemos presente a los demás. Entonces, vamos a continuar en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Imagínense, hay mucha gente que está siendo bien engañada ahora. Ahorita, en estos tiempos ya se está viendo que algunas iglesias están llenas porque están diciendo que se derrama el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les habla y que hacen el toque de la frente y empujan a la gente y la botan y le dicen que el Espíritu Santo es el que ha hecho la obra, que el Señor reprenda al diablo. Pero la obra y los milagros que nuestro Señor Jesucristo no era así en aquellos tiempos. Alabado sea el Señor. No, hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Orando y estudiando la Biblia conforme al mandato, conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. ¿Cómo podemos darnos cuenta si en una iglesia están predicando sana doctrina? Tenemos que saber nosotros qué es lo que enseña la palabra de los milagros de Jesús. Cómo Jesús hacía los milagros, para que los milagros de hoy en día los veamos en algunas iglesias que le pegan en la frente, están haciendo la palmada bendecida, la rosa bendecida, el agua bendita, están vendiendo el aceite de Israel, están haciendo negocio, hermano, con las cosas que es de Dios, y todo eso es pura mentira. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos de darlo, porque el crecimiento no lo hace el hombre en la iglesia, sino que lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el Señor. Tenemos que ir a Dios siempre para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé palabra, para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos dé el crecimiento en el conocimiento. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, hoy estamos viendo tantas cosas en las iglesias, estamos viendo, en verdad la apostasía se ha levantado ya fuertemente, y esto va de mal en peor. De hoy en día en los altares se va a ver fiestas, se va a ver baile, se va a ver que los hermanos bailan como estar en una fiesta, se va a ver que en las arrancheras que ponen de alabanza los borrachos siguen tomando, y se está viendo, y eso se llama apostasía. Ese es totalmente abominable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y este era el sentir de Pablo. Venían falsas doctrinas, las cuales iban a estorbar la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y lo que estamos viendo ahora totalmente no se entiende cómo es, y la culpa la tiene la gente. Primeramente, que no oramos. Segundo, no estudiamos la Biblia. Tercero, no nos congregamos o vamos cuando queremos. Pero Dios sigue dándonos el tiempo.
Dios nos da vida, nos da salud, nos da todo para que nosotros podamos ir a la iglesia, congregarnos, estudiar la Biblia y darnos cuenta qué es lo que el predicador está predicando y a qué se refiere con lo que está predicando. El sentir del apóstol Pablo era ya de estos tiempos que se están acercando. Muchas fábulas de hombres entorpeciendo a la gente con la falsa doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen algunos el apóstol, la apóstol, dicen. Hay mujeres apóstoles, hay apóstoles. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia no dice de eso. La Biblia dice que los apóstoles ya murieron. Ahora se llaman apóstoles. Hay uno apóstol Maldonado, hay uno apóstol Zúñiga, hay otro apóstol de no sé qué. Aquí por todos lados hay apóstoles. Pero esos apóstoles yo no sé de dónde han aparecido, porque los apóstoles los escogió nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que estos apóstoles no hacen los milagros o no hacen lo que los apóstoles verdaderos de Jesús hacían. Entonces, y si estos no hacen lo que aquellos hacían, ¿serán apóstoles verdaderos? Alabado sea el Señor. Son falsos apóstoles de estos tiempos. Y de esto era que el apóstol Pablo hablaba antes de su partida. Él se preocupaba porque vendrían tiempos donde la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo sufriría a causa de la falsa doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo siempre fue un hombre celoso con las cosas de Dios, de tal forma que él dijo en algún momento que le preguntaron, de tal forma, yo no enseño palabra de hombres, dijo él. Yo no enseño enseñanza de hombres, yo enseño palabra de Dios, del que me llamó al evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, la palabra es revelada a través del Espíritu Santo, así como el apóstol Pablo, que antes era religioso católico y pasó a ser el apóstol de Jesucristo, y después este hombre predicaba la doctrina que Jesús le había encomendado en el caminar de él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Todos sabemos cuál fue la unción que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿verdad? Camino a Damasco, la Biblia dice que un resplandor del cielo lo dejó ciego por 3 días, lo dejó hasta mudo, de tal forma que le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, y Jesús le contestó, yo soy Jesús. ¿Por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué matas a mis hijos? Alabado sea el Señor. Entonces, este hombre llevaba una carta a Damasco. Ese era el mensaje de él, andar viendo cuántos iban para ir a matarlos y tirarse al contra de los verdaderos hijos de Dios. Él mataba a los que eran llamados hijos de Dios en ese tiempo, pero después este hombre salvó muchas almas porque él predicó la doctrina que Jesús le encomendó que él predicara. De tal forma que él dijo, yo no enseño doctrina de hombres, yo enseño la doctrina que mi Padre, mi Señor me enseñó. Alabado Dios, sea Dios para siempre. Entonces vamos a continuar en el versículo, ¿dónde estaba? ¿En el 6? Bueno, en el 5. Ok, entonces en el versículo 5, sí. El versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. Fíjese cómo le dijo al joven Timoteo, pero tú, sé sobrio, permanece en la verdad, no te dejes intimidar, no te quedes. A pesar de lo que viene también contra ti, sigue de pie, sigue adelante, sigue predicando, redarguye, exhorta con la palabra que Dios te ha dado. Dice, soporta la aflicción. Imagínense, el joven Timoteo también Pablo sabía que el joven Timoteo también iba a sufrir las aflicciones que el apóstol Pablo también había tenido en su tiempo de su prédica, de su enseñanza, de la palabra de Dios. Haz obra, le dijo, de evangelista, que saliera. ¿Cuál es la obra del evangelista? El evangelista es el que predica afuera, en la iglesia, en la calle, en los parques,
el que evangeliza a toda la persona, el que le entrega el mensaje a las almas que tienen hambre de la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué le dijo, hermanos? Haz obra de evangelista. Voy a tomarlo aquí porque no me veo mucho. ¿Qué le dijo? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. O sea que en esto no es una broma, esto no es un juego, este es un cumplimiento que se va a llegar en cualquier momento. La palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que lo que Dios ha prometido a través de las sagradas escrituras, todo el momento se va a llegar. Hay de aquel que no le haya recibido en su corazón. Hay de aquel que no haya cumplido con los mandamientos. Hay de aquel que no sea bautizado en el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que ser bautizados como manda el Salvador. Amén. De agua, del que es nacido de agua y de espíritu, este ya ha sido transformado. Bendito sea el Señor. Porque yo le dijo el apóstol Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tiempo de mi partida está cerca. Ya él se sentía cansado. El apóstol Pablo ya sentía que su día se llegaba y ya tenía que partir y dejarle este encargo a este joven, el cual siempre pasó cerca del apóstol Pablo, junto con él. ¿Verdad? Él le ayudaba mucho al apóstol Pablo, al evangelismo. Él sabía el esfuerzo que el apóstol Pablo hacía en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, he peleado, le dijo, la buena batalla. He acabado la carrera. Amén. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fíjese, este hombre le dijo, he guardado la fe. ¿Cuántos han guardado la fe de ustedes, hermanos? ¿Cuántos han guardado la fe? La fe tenemos que guardarla. La fe tenemos que tenerla en el corazón. Y la fe tenemos que hacerla siempre delante de Dios. Amén. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el que haga justicia con la verdad de la palabra del Señor, también galardones, dice nuestro Señor Jesucristo, nos dará en el cielo. O sea que no estamos parados por gusto aquí nosotros predicando el evangelio. Yo no estoy parado aquí para perder el tiempo. Yo no estoy aquí para servir de payaso de nadie. Yo estoy aquí para decirle al mundo que Cristo viene, que el fin del mundo se acerca y que Jesucristo viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Alabado sea el Señor. Usted tiene que purificarse. Usted tiene que prepararse delante de Dios. Usted tiene que arreglar su vida delante de Dios. Usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor Jesucristo. Esto no es de hacer lo que usted quiera. Esto es de hacer lo que la palabra nos manda que hagamos. Tenemos que evangelizar, tenemos que trabajar, tenemos que salir a las calles, tenemos que predicar este evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y si no, ¿qué somos nosotros en la iglesia, hermanos? ¿Qué estamos haciendo calentando banca? Alabado sea el Señor. La Biblia dice que no tenemos que ser egoístas, porque si nosotros como creyentes, oidores de la palabra de Dios, somos egoístas, venimos a ser peores que los del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra tiene que ser predicada a tiempo y afuera de tiempo. Si usted le ha recibido, pero si usted no le ha recibido, usted no tiene palabras que dar al mundo tampoco. Usted está vacío. Para que usted pueda predicar, usted debe de estar lleno de Dios y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero no vayamos a la iglesia, hermanos, a calentar banca, porque hay muchas almas que salvar, dice el Señor. Alabado sea Dios. Estamos haciendo el trabajo en la obra del Señor, hermanos. Estamos cumpliendo con la palabra. Estamos haciendo la encomienda que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar. Alabado sea el Señor. Tenemos que empezar. Porque si somos creyentes del diente al labio, al cielo no van tampoco.
Alabado sea el Señor. Te encarezco, le dijo Pablo al joven Timoteo, que exhortes, que prediques, que redargullas a tiempo y afuera de tiempo. Así nos habla nuestro Señor también con la oración. Oración, ayuno y preparación en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No está haciendo esta práctica. ¿Cuándo va a conocer a Dios? ¿Cuándo va a conocer al Hijo? ¿Cuándo va a conocer al Espíritu Santo, hermano? Empiece ahora. Empiece, levántese, despierte, despierta huesos secos, dice la palabra del Señor. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendito sea el Señor. Jesús, el Señor juez, dice aquí, Señor juez justo en aquel día. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino, lo voy a leer aquí para que entendamos. Señor, dice aquí, juez justo, porque Dios es justo. ¿Cuánto creen que Dios es justo? Dios es real, Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios es el de hoy, Dios es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos duda en esto, que de Él hemos recibido la vida y Él nos tiene con este gozo en esta noche. Amén. En aquel día, y no solo dice a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida? ¿Cuántos le están esperando, hermanos? Tenemos que amar, tenemos que prepararnos, tenemos que esperar, tenemos que orar, tenemos que hacer el trabajo que el apóstol Pablo nos encomendó también a nosotros. Porque déjeme decirle que aquí no solo le está exhortando al joven Timoteo. Si Dios dejó esta palabra para el joven Timoteo, también la dejó para usted, para yo y usted. Alabado sea el Señor. Usted y yo somos los que la vamos a seguir. ¿Usted cree que Timoteo está vivo? No, ¿verdad? Si Timoteo ya murió, y Timoteo, ¿a quién le daría el cargo? Ya vamos a averiguar. Vamos a continuar estudiando este tema. Está bien importante, hermanos. Entonces, el mandato de Pablo al joven Timoteo le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Así que no esperemos, hermanos, a ser juzgados. Vamos a ser pesados en una balanza de lo que hagamos. Tengamos ese corazón dispuesto a servir al Señor como Dios manda. Amén. Esto es lo que nos va a ayudar para que también allá arriba recibamos la corona. Yo no sé si usted está porfiando o está forzando por recibir una corona de la cual Dios nos dará en el cielo. Pero aunque sea, luche por su galardón, hermano o hermana. Luche por su galardón, luche por algo bueno que Dios le dará. Empecemos ahora. Piense usted que si usted está sirviendo en la iglesia, o debe de servir en la iglesia, o debe de predicar, o debe de hacerlo, actúe, hermano, hermana, actúe, predíquele a los que no conocen de esto, háblele, aunque se rían de usted, aunque le digan loco, los aleluya, los mentirosos, los que le lavaron el coco, usted predique la palabra, porque esta es palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo no predico palabra de hombre, ¿verdad? Sino la palabra de mi Dios que Él me encomendó. Amén. Esta es la palabra que Dios nos encomienda también a nosotros. Vaya conmigo. Fíjese bien que en el versículo del 1 al 5 se hace mención, yo tomé nota de esto, que es una exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Hay que enfrentar la falsedad, hermanos. Hay que enfrentar la mentira que de hoy en día están predicando algunos en la iglesia. Usted tiene que reprender el pecado con la verdad, porque la verdad nunca será apagada, nunca será quitada, sino que la verdad irá ganando siempre. Y la mentira siempre va a ser descubierta, siempre la mentira va a salir a la luz y es una vergüenza cuando una mentira es descubierta. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el que es hijo de Dios en verdad debe de andar. Amén. Los mentirosos son descubiertos siempre, y es una vergüenza cuando son descubiertos. Se dice que, haciendo mención
y meditando en esta palabra, en el versículo 6 y 8, la justificación de la exhortación a Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida del apóstol Pablo. Él debe de aceptar o debe de tomar el relevo que él le va a encomendar para que él continúe con el ministerio de Pablo. Amén. Entonces, Pablo sentía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y se sentía preocupado. El joven Timoteo había pasado muchas pruebas ya. Dice la historia de este joven. Yo anoté un poco nomás, hermanos, de la historia, porque la historia nos duerme, la historia nos da sueño. Lo que tenemos que hacer es exhortar con prudencia, con verdad y con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Entonces, este joven había pasado ya muchas pruebas y el apóstol Pablo lo sabía, porque él sabía las vueltas del joven Timoteo. Y dice así: y ninguno era como Timoteo. Fíjense que el apóstol Pablo había puesto la mirada en Timoteo, que Timoteo hacía las cosas con fidelidad, también como el apóstol Pablo. Él iba a ser enviado. ¿A dónde iba a ser enviado? Lo iba a enviar el apóstol Pablo. Ya vamos a hacer mención de esto. ¿Se recuerdan a dónde iba a ser enviado Timoteo? El joven Timoteo iba a ser enviado a Filipo, a la iglesia de Filipo, ¿verdad? A predicar el evangelio. Lo que dijo el apóstol lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, capítulo 9 al 23. Vamos a Filipenses capítulo 2. Busquemos Filipenses para que entendamos lo que hoy estamos predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 2. Sí, capítulo 2. Léalo, hermano, léamelo, si lo encontró. Versículo. Léame Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Léalo fuerte, hermano. Del 19 al 22. Sí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Amén. Amén, sí. Ajá, Pablo está diciéndole, ¿verdad? Allí él está diciendo a Pablo, préstame que yo lo perdí, no lo encuentro. Fíjese bien lo que Pablo estaba diciéndoles a ellos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo iba a estar tranquilo ya cuando el joven Timoteo estuviera en esta iglesia allá en Filipos, ¿verdad? Donde esta iglesia estaba siendo confrontada por la falsa doctrina, y el apóstol Pablo estaba preocupado porque él ya no podía más. Entonces él le dice acá, y lo voy a repetir: espero en el Señor Jesucristo, les dijo, pronto enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Esto le iba a alegrar al apóstol Pablo, que el joven Timoteo fuera a llevar el mensaje que le había sido también encomendado de parte de Dios a esa iglesia, y saber de vuestro estado.
Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Alabado sea el Señor. Mire cuántos pueden haber en la iglesia, pero los que ponen en mero, o los que buscan con la necesidad, o los que buscan de corazón a Dios, pues el conocimiento lo debe de tener el pastor, o sea, predicador, de enviar al que en verdad está haciendo las cosas bien delante de Dios. Porque algo debe de haberse cuando una persona está siendo fiel delante de Dios. Amén. Así que el pastor, el predicador, o sea, el que sea maestro, tiene que saber, o el evangelista tiene que saber, tiene que tener visión de esa persona que está dispuesta, o que está poniendo en realidad de su parte con hambre de querer servir a nuestro Señor Jesucristo. Y le continúa aquí en el 20, pues a ninguno... Sí, en el 20 lo voy a repetir, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Todos eran diferentes, y el Timoteo era diferente a los demás, y que tan sinceramente interese por vosotros. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo, fíjense, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué lástima, hermanos, que nosotros querramos hacer las cosas como nosotros querramos, y no querramos tomar las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es un problema, porque así no vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. A Dios se le sirve como Él manda, o pierde usted su alma y también pierde la bendición. Amén. La palabra de Dios dice que a lo blanco se le debe de llamar blanco, y a lo negro se le debe de llamar negro. De tal forma que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Por eso es que el que es cristiano verdadero delante de Dios ya no tiene los amigos que en el mundo tenía. El que es cristiano verdadero es amigo, pero de los cristianos, y predicador a los mundanos. No se dice que debemos de ser en amistad con los del mundo, no. Tenemos que ser amigables, pero con distancia. Alabado sea el nombre del Señor. Con distancia. En el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de Él. Fíjese, aquí le preguntaron a Él, le dijeron a Él, pero ya conocéis los méritos de Él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Oiga bien, aquí donde le hago mención yo de que él lo tomaba como un hijo a él. Y Timoteo tomaba como padre a Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pastor que exhorta a la oveja y le aconseja con exhortación, es por amor a que él sea verdadero delante de Dios. Todo debe de ser verdadero delante de Dios. Es decir, que delante de Dios no venimos a querernos pasar como santos, y afuera estamos viviendo en pecado todavía. No podemos servir a dos señores. La Biblia dice que solo con uno es el que podremos obtener la bendición y la vida eterna. Pero el que ama al mundo y dice que ama a Dios, ese es un mentiroso. Alabado sea el Señor. Aparte de eso, sirve de tropiezo en la iglesia también. Ese nunca pasa al altar, nunca es ocupado. El que está a medias en la iglesia, el que está tibio en la iglesia, nunca puede servir en el altar, porque al altar van los que están buscando con hambre a la palabra del Señor, los que están haciendo la voluntad de Dios, y los que están sirviendo más que todo en la obra del Señor. Amén. Así que a espero, dice, enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Alabado sea el nombre del Señor. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. El apóstol Pablo pensaba en ser recuperado. El apóstol Pablo pensaba en seguirle dando ánimo al joven Timoteo, y seguirle exhortando para que él siguiera con exhortación en el ministerio de Pablo. Amén. Así que, hermanos, espero que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes, y así como este hombre exhortó al apóstol Pablo, nosotros debemos de exhortar también a nuestros hermanos de la iglesia, y si las hermanas también están dispuestas, tenemos que exhortar a nuestras hermanas. Amén, hermanos. Vaya conmigo, búsquese Segunda de Corintios 5:10.
Segunda de Corintios 5:10. Vamos a ir terminando este corto mensaje. Vamos a terminar aquí. Segunda de Corintios 5:10. Búsquemelo, hermano. Y la palabra de Dios la vamos a continuar. Segunda de Corintios 5:10 dice así la palabra del Señor. Porque es necesario, oiga bien esto, que dice aquí el mismo apóstol Pablo, él mismo hablando aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, hasta aquí lo vamos a quedar en el nombre del Señor. Espero que la palabra la haya tomado con el mayor consejo para usted. Y si este encargo de Pablo ha sido también para usted, tómelo como un hábito personal y como un trabajo que hacer en la obra del Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, familia, y con este su servidor será hasta la próxima. Dios bendiga a la hermanita que está conectada y a todos los que van a ver este video. Dios le bendiga grandemente allá en el país de El Salvador. Dios bendiga a nuestros seres queridos. Dios bendiga a las familias. Dios bendiga a los niños. Los niños, Dios los bendiga y los cuide, Dios los guíe también. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar, iglesia. Cierren sus ojos con toda reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, he entregado tu palabra, Señor, tal como tú me la diste, Señor. Así es, mi Dios, así estamos, mi Dios eterno. Ayúdanos a continuar, oh Padre Santo, en este camino tal, Señor amado, como a ti te agrada, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a tener voluntad para ir a tu presencia cada instante, Señor Jesús. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios mío, nos guíe. Que tu presencia nos cubra del mal. Que tu presencia, Dios mío, nos aparte de todo tropiezo. Que nos quite, Señor amado, todo tropiezo en el camino donde caminamos, Señor. Y que esta palabra pueda ser anunciada en el mundo entero. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche. Señor mío y Dios mío, gracias por tu palabra, te damos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que todos puedan, Señor amado, tener esa paz y gozo del cielo, en el nombre de Jesús. También ponemos en tus manos la salud de nuestros seres queridos. Bendice, Padre, a nuestros familiares. Bendice, a Dios mío, a los niños de las familias que puedan ver este video. Bendice los hogares. Bendice, Padre, a todo aquel que está en necesidad, Padre. Ten misericordia de aquellos, Padre, que aún no te conocen, bendito Dios, y que esta palabra pueda tocar sus corazones hasta el lugar donde ellos estén. Todo lo pongo en tus manos, Señor, dándote las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y pasen una feliz noche. Que la paz de Dios sea gobernando los corazones de cada uno. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios.